lo más importante es la estética, cómo está evolucionando tu cuerpo, que estés siguiendo un plan que funciona. El éxito no está en la bajada de peso ni en qué peso tienes, el éxito está en lo que ves en las fotografías, cómo te sientes, la salud que tienes, las analíticas y más aún en que si tienes un plan que funciona, el éxito ahí está en ejecutar el plan. Si tú sigues el plan y tienes los hábitos adecuados, eso es éxito, porque el resultado será una consecuencia del verdadero éxito. Si el éxito es ejecutar, entonces el cambio estético será la consecuencia. Más índice de grasa corporal quiere decir que vas a perder más rápido al principio y menos índice de grasa corporal querrá decir que estarás perdiendo un poco más lento. Pero no quiere decir que sea mejor ni peor, sino simplemente lo importante es que te permita eliminar grasa y te permita ganar masa muscular a la vez. Y es posible. Hola, ¿qué tal? Me llamo César y llevo más de 9 años como coach en fitness y salud y he ayudado a cientos y cientos de hombres a eliminar grasa y ganar músculo a la vez en normalmente 6 meses. Ha habido veces que ha requerido de un poco más de tiempo, depende del perfil, pero normalmente ha ido sobre los 6 meses y lo que hemos hecho ha sido una reconstrucción corporal, un cambio estético de 0 a 100 y de 0 a 100 significa eliminar toda la grasa y construir masa muscular al mismo tiempo para que la persona luego quede pues totalmente esculpida, con un cuerpo bonito, unos hábitos, un estilo de vida, etc. Te voy a explicar cómo eliminar grasa y construir músculo a la vez. Entonces, para que esto ocurra, tenemos que tener en cuenta que tienen que ocurrir 3 cosas. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es el déficit calórico. Esto ya lo hemos escuchado 1000 veces en todas partes y sabemos que tiene que haber un déficit calórico, que es decir, consumir menos calorías de las que realmente necesita nuestro cuerpo para sobrevivir en función de nuestro metabolismo, de nuestra edad, de nuestra actividad física, etc. Consumir menos de lo que en realidad necesitaríamos para poder mantener el peso, ¿vale? Entonces, déficit calórico. Eso sí, tiene que ser un déficit controlado. No vale hacer un déficit increíble con una dieta súper restrictiva porque vas a destrozar hormonalmente tu cuerpo y vas a hacer que pierdas masa muscular en vez de ganar y entonces el resultado final, sí, bajarás de peso y encima bajarás rápido, pero te quedarás hecho un flan, será un cuerpo fofo y blando y a la que empieces a comer de nuevo, si es el caso, tendrás un efecto rebote de la hostia y reconstruir todo eso es una movida. El punto número 2 es una hipertrofia de ganancia muscular, es decir, darle al músculo un estímulo que va a permitir que desarrolle masa muscular. Y luego tendremos que acelerar el metabolismo, que será a través de la ganancia muscular también y con hábitos, ¿vale? Y hábitos que no solo son comer y entrenar, sino son hábitos que permiten que tu cuerpo empiece a funcionar bien a nivel hormonal. Y algunos hábitos que permiten que tu cuerpo empiece a funcionar bien serían controlar la calidad del sueño. Si me sigues de hace un tiempo, seguro que ya habrás visto que lo explico en cada vídeo casi. No tener una vida sedentaria, consumir vitamina D, y consumir vitamina D puede venir perfectamente del sol, teniendo una exposición diaria a poder ser con el cuerpo de más de un 40% del cuerpo en exposición solar, durante 20 minutos, media hora está bien, y luego obviamente cuidar la alimentación, que sea una alimentación que no solo tenga ese déficit, sino que haga que funcione bien tu cuerpo a nivel hormonal y no tener una vida sedentaria que sería pues hacer unos 10.000 pasos al día aproximadamente. Es importante acelerar el metabolismo y es simplemente un reflejo de tus hábitos y de lo que haces en tu día a día, ¿vale? No todo es calorías y números, sino a veces incluso también te diría que puede ser un factor emocional, estar estresado, que todo se resume en bajar el cortisol y subir la testosterona. Si estás estresado ocurre lo contrario, sube el cortisol, baja la testosterona y entonces sin querer es difícil que todo esto ocurra. Vamos a tener los hábitos adecuados para que podamos acelerar el metabolismo y nuestro cuerpo funcione bien a nivel hormonal. Entrenaremos y haremos ejercicios de hipertrofia para aumentar masa muscular y tendremos un déficit calórico moderado. Ahora me dirás, vale, ¿cuánto tengo que hacer de déficit? Aquí te voy a decir, mira, yo no voy a ser la persona que te va a decir por internet qué es lo que tienes que hacer con la nutrición, básicamente porque para eso yo, por ejemplo, tengo mi nutricionista y el nutricionista que ayuda a nuestros alumnos y nunca me gusta dar consejos de cómo estructurar una dieta porque te estaría haciendo daño. Porque si yo te digo cómo hacer una dieta, estoy seguro que me voy a dejar miles de pasos y miles de cosas que hay que tener en cuenta, que para eso existen los nutricionistas y se han comido una carrera profesional como para que yo te diga ahora cosas y luego te dejes otras cosas que no van a permitir que consigas un resultado.
resultado. Entonces, déficit calórico controlado, y simplemente te lo explico para que tengas las expectativas en su sitio y sepas más o menos orientarte, ¿vale? Hipertrofia muscular, pues bueno, aquí sí que te puedo dar alguna cosita más, y es que a mí lo que me va muy bien con mis alumnos al principio es hacer 2 días de ejercicios con el propio cuerpo, que serían funcionales, de una forma en la que permite que trabajes el músculo de otro ángulo que no lo trabajas en el gimnasio, ¿vale? Básicamente el músculo tiene varios tipos de fibras, pues entonces entrenando con el cuerpo a nivel funcional, pues permite trabajar unas fibras que no trabajas de forma tradicional en el gimnasio. Aparte, cuando entrenas con tu propio cuerpo, y más si es intenso, tienes un consumo metabólico muy grande que lo que hace es acelerar tu metabolismo. Entrenar con el propio cuerpo, y sobre todo al inicio, va muy bien, ¿vale? Para activar el metabolismo, para activar la musculatura y trabajar unas fibras que no trabajas en el gimnasio, para crear una estética y un dibujo muy bonito, ¿vale? Y entonces, aparte de esos 2 días con el propio cuerpo, pues uno que sería en el gimnasio, para poder machacar un poquito esa parte del volumen, esa ganancia de masa muscular que a lo mejor con el propio cuerpo no lo conseguirías. Y luego los empiezo a derivar, pues depende del mes y de la evolución, pues más a gimnasio y menos al propio cuerpo, ¿vale? Pero bueno, eso ya sería entrar en detalles. De hecho, aquí debajo de este vídeo te he dejado un link donde te explico nuestro sistema y cómo funciona en cambio físico, pues si le quieres echar un vistazo ahí lo explico un poco más en detalle. Entonces, hipertrofia y ganancia muscular, y para acelerar el metabolismo, pues los hábitos que ya te he comentado antes. Bien, entonces, en relación al peso, ahora te voy a poner las expectativas en el lugar adecuado, ¿vale? Y con expectativas me refiero a qué es lo que tienes que esperar de tu peso. Es importante entender cómo tiene que evolucionar el peso corporal para que luego, cuando sigas un plan, sepas exactamente qué es lo que ocurre y si vas bien o no, ¿vale? Entonces te voy a poner las expectativas en el lugar adecuado para que cuando sigas el plan sepas si vas bien. Entonces la primera cosa que tienes que entender es que si tú estás en un proceso de cambio físico, tenemos 2 líneas, ¿vale? Aquí tenemos tu peso y aquí tenemos el tiempo. Vamos a poner como si tuvieras aquí 95 kilos. Tienes 95 kilos y quieres perder pues 15 kilos 6 meses. Y aquí sería mes 6. Que sepas que el peso corporal no va a ir así, ¿vale? No va a ir así, sino más bien todo lo contrario. Va a ir de la siguiente forma, y dependerá también mucho de cómo te ha ido a ti y cómo has podido ejecutar, porque a veces en el camino te puedes poner malo o pasan cositas que hacen que no puedas seguir el plan a la perfección, ¿vale? A veces pasa, pero yo de todos los alumnos que he tenido, pues obviamente en el proceso pasan cositas que a lo mejor una semana no puedes entrenar, o has tenido mucho trabajo, o has tenido un viaje, pasan cositas, ¿vale? Entonces simplemente para poner las expectativas en su sitio. Que igualmente, imaginémonos que seguimos un proceso totalmente perfecto, no tenemos ningún contratiempo. Lo que ocurriría con el peso es lo siguiente. Si te fijas, no es una línea recta, sino a lo mejor empezamos y como que estamos empezando a entrenar y es un estímulo y un shock para la masa muscular, a lo mejor empezamos subiendo de peso o con el peso estancado y empezamos a bajar cuando el músculo ya ha tenido ese shock, ¿no? Y se empieza a normalizar y empieza a bajar grasa corporal, pero más rápido. Que de hecho la grasa corporal ya estaba bajando, lo único que no te has dado cuenta porque el músculo ha subido y encima ha retenido glucógeno en la masa muscular, ¿vale? Para que sepas que no siempre el peso es un indicador de éxito, ¿vale? Porque perfectamente aquí puedes estar estancado, pero en realidad estás eliminando grasa y ganando masa muscular, ¿vale? Entonces la bajada de peso, pues eso, no va a ser perfecta, sino va a hacer como un zigzag, y lo importante es la tendencia, ¿vale? La tendencia de la evolución, como cualquier otro gráfico en el sistema financiero, no hay nada que suba en línea recta, siempre hay subidas y bajadas. Entonces, otro punto que quiero comentarte es que no intentes relacionar el éxito al peso corporal, ¿vale? Porque sin querer tenemos la tendencia a ver cómo nuestro peso baja y entonces relacionar esa bajada de peso al éxito. Pero te voy a poner un ejemplo. A mí me han venido personas que a lo mejor me han dicho, no, sí, estoy contento porque he bajado 8 kilos en un mes, 20 kilos en 3 meses. Y le digo, vale, estás contento porque has bajado de peso, pero ¿estás contento con la estética que te ha quedado? Y la respuesta es no, porque cuando bajas tan rápido te comes la masa muscular. Entonces no le permites ahí a tu cuerpo a que realmente pueda construir masa muscular. O a lo mejor si has bajado de peso sin hacer ejercicios de hipertrofia y con una dieta súper restrictiva, pues eso, bajas de peso, pero es que en realidad la estética que te va a quedar no es la que querías. Lo más importante es la estética, cómo está evolucionando tu cuerpo, que estés siguiendo un plan que funciona. El éxito no está en la bajada de peso ni en qué peso tienes, el éxito está en lo que ves en las fotografías, cómo te sientes, la salud que tienes, las analíticas, y más aún en que si tienes un plan que funciona, el éxito ahí está en ejecutar el plan. Si tú sigues el plan y tienes los hábitos adecuados, eso es éxito, porque el resultado
será una consecuencia del verdadero éxito. Si el éxito es ejecutar, entonces el cambio estético será la consecuencia, ¿vale? Entonces es muy importante que los conceptos estén relacionados de forma adecuada y entendamos que el peso, en este caso, solamente será un indicador para el profesional, o si quieres, para ti mismo, pero te recomiendo que lo hagas con ayuda profesional, será un indicador para ver cómo evoluciona tu cuerpo en función de muchos otros factores, en función de cómo hayas dormido, en función de cómo hayas ejecutado el plan, en función de en qué fase del cambio físico estés, en función de el tipo de alimentación que estés llevando, etc. El peso es un indicador, pero el resultado es la estética, y la estética será un resultado del verdadero éxito, que es ejecutar el plan. Y te quiero contar una historia como ejemplo para que veas que el peso no tiene nada que ver con la realidad. Y esto fue, mira, por ejemplo, me ha pasado con varios perfiles, ¿vale? No suele ser el caso, pero alguna vez, pues mira, oye, me acuerdo de una persona que estábamos en medio del cambio físico, se tropezó por la calle, cayó con el suelo, y cayó en el suelo apoyando las manos, se rompió un huesito. ¿Y qué ocurrió? 2 meses sin entrenar. ¿Qué ocurrió? En estos 2 meses el peso se mantuvo. Lo mantuvimos estable, básicamente porque queríamos una dieta, en este caso de mantenimiento, para que no continuásemos bajando, porque si bajábamos sin poder entrenar, nos íbamos a comer la masa muscular ganada. Entonces, sin querer, sabíamos que íbamos a acumular un poquito de grasa, pero sobre todo para mantener la masa muscular, que es lo más valioso y lo que más cuesta ganar. Entonces, fíjate, el peso estaba en tablas, pero ¿qué ocurrió? Cuando luego pudo volver a entrenar, el peso empezó a subir las primeras semanas, y eso que estaba siguiendo la misma dieta de definición y estaba empezando a entrenar y llevando el plan que seguía antes. Estaba bajando, tuvo la caída, 2 meses sin entrenar, estable, y luego empieza a subir cuando sigue el mismo plan de antes. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en ese punto lo que hace el músculo es volver a recuperar lo que tenía. Con la falta de actividad, etcétera, sin querer habrá acumulado un poquito de grasa, que es normal y ya lo predecíamos, pero luego cuando retomas, la ganancia de masa muscular recuperando lo que ya tenía, y encima el músculo empieza a absorber glucógeno gracias al estímulo y al tipo de entrenamiento que estás haciendo, sin querer sube de peso durante unas semanas. Y es normal, y está ok, y entra dentro de lo que queremos. Entonces, si hubiésemos empezado a bajar de peso directamente, seguramente querría decir que nos estábamos comiendo masa muscular y que no estábamos permitiendo que el cuerpo funcionase correctamente. Entonces, fíjate que es muy importante saber interpretar el peso y tener en cuenta que la evolución no tiene que ser como a veces uno cree. También puede influir cómo hayas dormido. Si has dormido muy mal durante una semana, lo más probable es que si tienes que bajar de peso, no bajes de peso esa semana, ¿vale? Básicamente porque el cuerpo ha aumentado los niveles de cortisol y no permite que elimines grasa, porque es un sistema de defensa, que de hecho lo comento en otros vídeos esto. Entonces, si hemos ejecutado bien el plan, no hemos dormido bien y no hemos bajado de peso, lo único que podemos hacer es, para la siguiente semana, en vez de recortar la dieta y llevar una dieta más restrictiva, lo que tenemos que hacer es dormir mejor. Entonces, y empiezas a dormir mejor, y entonces el peso empieza a bajar de nuevo. Así que fíjate que el peso es un indicador de lo que ocurre en realidad, pero no es el resultado. Entonces, una pregunta estrella: ¿cada cuánto ver el peso? Porque hay personas que se pesan cada día y eso es un error. Entonces el peso lo medimos una vez a la semana, y lo medimos una sola vez porque así es cuando le da tiempo al cuerpo a que haya tenido los estímulos y un poquito de recorrido para que haya un resultado, porque de un día para otro te aseguro que no vas a poder medir, ¿vale? De hecho, si empiezas a pesarte cada día, vas a ver esto. Un día vas a pesar más, otro día menos, y vas a decir: ¿qué cojones está pasando? Y no vas a entender nada. El peso fluctúa mucho en función de muchos factores. Nos pesaremos una vez a la semana, y además será el mismo día de la semana, a la misma hora, a poder ser en ayunas, después de haber ido al lavabo y sin ropa. Si tú te pesas todos los jueves, por ejemplo, pésate todos los jueves en las mismas condiciones, ¿vale? Y en la misma báscula, porque las básculas también cambian de peso. Esa es la forma de pesarse para poder tener una evaluación correcta de cómo está evolucionando el peso, sumado a los factores que te he comentado antes. Y luego seguiremos una evolución de nuestra estética haciéndonos fotos cada 4 semanas. Esto es importante porque si tú no ves el progreso de forma visual, no lo vas a percibir. ¿Por qué? Porque tú te ves cada día en el espejo y la evolución es tan progresiva en el día a día que no te vas a dar cuenta. No te das cuenta hasta que la gente te lo dice, hasta que tú te has hecho fotos cada 4 semanas y puedes hacer comparativas, y te recomiendo que hagas comparativas cada 3 meses, porque un mes puedes tener una mejora, pero no será un super cambio. Entonces, cada 3 meses puedes ir haciendo un antes y un después con fotografías. Verás cómo estás evolucionando realmente. Bien, y ahora la pregunta clave: ¿cuánto peso hay que bajar de media al mes o a la semana para realmente saber que estamos en el lugar adecuado? Te lo explico con una palabra, y es que depende.
Ahora te voy a especificar, ¿vale? Para que no te cabres conmigo. Depende del índice de grasa corporal que tengas, incluso de la altura que tengas. Porque, por ejemplo, una persona que mide 2 metros, de hecho me pasa con un alumno que mide, no sé si 2 metros 10 o no sé cuánto, y fluctúa el peso, o sea, a lo mejor tiene que hacer una bajada de peso y a lo mejor a la semana me estaba bajando, si no recuerdo mal, 1,5 kilos por semana, 1 kilo, ¿vale? Y estábamos dentro de lo correcto, y eso para una persona que a lo mejor mide 1,60 es una locura. ¿Vale? Entonces tendremos que tener en cuenta el índice de grasa corporal, porque cuanto más grasa tienes, especialmente al principio, se baja más rápido, y tendremos que tener en cuenta la altura de la persona, porque la altura es un factor de, bueno, pues si mides tanto, pues seguramente vas a fluctuar mucho, porque necesitas mucho para rellenar, pero también hay que quitar mucho porque tienes un gran volumen, simplemente por la altura que tienes, ¿vale? Entonces, depende de esas dos cosas. Vamos a poner un parámetro aproximado, ¿no? Entonces, parámetro te lo voy a poner entre 1,5 kilos a 4 kilos al mes, ¿vale? Esto sería un parámetro correcto, y también depende del punto en el que estés en la fase de eliminación de grasa o definición. Porque si estás al principio, por ejemplo, eres una persona, te voy a poner un ejemplo, eres una persona que mide 1,80, 1,85, por decir algo, pesas, yo qué sé, 95 kilos, ¿vale? O cerca de, sí, vamos a decir 95 kilos, lo más probable es que al principio puede ser que bajes, puede ser que cerca de los 3 kilos al mes, pero puede ser también, y lo más probable es que cuando estés en la última fase de eliminación de grasa, en la que ya hay poca grasa que perder, pero aún queda un poquito, puede ser que te empieces a acercar al 1,5 kilos al mes, porque ya estás en la última fase, hay menos índice de grasa corporal y estás acabando de pulir y rematar. Tendremos en cuenta que depende un poco en la fase en la que estés y el índice de grasa corporal que tengas. En cambio, si eres una persona que tiene obesidad y, por ejemplo, estás en una fase en la que acabas de empezar y pesas 120 kilos y mides 1,80, lo más probable es que en un mes bajes más cerca de los 4 kilos o 4 kilos y algo, simplemente porque tienes mucho índice de grasa corporal, y a medida que te vayas acercando con los meses al punto final, pues lo mismo, empezaremos a reducir la cantidad de peso que estés perdiendo al mes. Entonces tendremos en cuenta esto, ¿vale? Más índice de grasa corporal quiere decir que vas a perder más rápido al principio, y menos índice de grasa corporal querrá decir que estarás perdiendo un poco más lento. Pero no quiere decir que sea mejor ni peor, sino simplemente lo importante es que te permita eliminar grasa y te permita ganar masa muscular a la vez. Y es posible, pero es posible haciéndolo bien, con lo que hemos estado comentando anteriormente.